RTP. Le damos la bienvenida a Pauqui Castro, coordinador de Pachacutic, en Cotopaxi, exdirigente de la CONAIE, para conversar sobre la postura del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic de cara a la segunda vuelta. Entendemos que el 7 de marzo vamos a tener una respuesta, el país va a conocer, ¿no? A quién apoyará o si no apoyará a nadie el movimiento Pachacutic, pero queremos escuchar quizá algún adelanto sobre las conversaciones que tienen a la interna. Le damos la bienvenida a la asambleísta Paola Cabezas Castillo. Con ella conversaremos sobre la seguridad, tema de controversia y desacuerdo en la Asamblea Nacional, que no siempre lo ha sido, porque reconoceré, mientras le doy la bienvenida o dándole la bienvenida, asambleísta, que en el pasado la bancada del RC y las otras bancadas en el gobierno anterior y en el presente, cuando se ha tratado de temas de seguridad, han sabido dar el voto. Así que en eso es donde creo que menos obstrucción ha habido. Pero en todo caso, tenemos una nueva controversia. Así que bienvenida, asambleísta Cabezas, a la mañana en RTP. Perdón, el micrófono, asambleísta. Ahora sí, Ahí está. muy buenos días. Gracias por presentarme con mi apellido completo, Cabezas Castillo. A veces se olvidan del apellido de mi vieja y en realidad es el más importante y relevante. Gracias, buenos días. Y qué bueno que lo recuerden. Eso es importante porque cuando se instala un relato y hay un framing construido en torno a la seguridad y ahora tratan un poco de desviar el tema diciendo que somos nosotros los que no apoyamos y creo que bueno, hay una historia clara dentro del Parlamento sobre las necesidades que ha tenido el presidente de la República para implementar su política de seguridad que es nula, que ha sido un fracaso. Y creo que recurrir abiertamente e intentar buscar apoyo internacional solamente demuestra, primero, que está dando un mensaje claro de la debilidad de nuestras propias Fuerzas Armadas y nuestra fuerza pública, y que él fracasó en el Plan Fénix, que no existió, que no sirvió, y eso queda completamente, establecido en este momento. Pero creo que ahora es una nueva cortina de humo la que está planteando el presidente de la República a través de sus legisladores con este cambio del orden del día, que así como pasó con las reformas al COIP, así como ha pasado con el incremento de 3 puntos al IVA, así como ha sucedido con otras medidas que han sido parches eh, eh, que no han sido consistentes a la hora de la seguridad. Este cambio del orden del día obedece exactamente a una nueva cortina de humo que va, digamos, en el marco de una abierta campaña política en la que el presidente necesita otra vez utilizar a la Asamblea como su caballito de Ahora, batalla. a ver, asambleísta, aquí creo que coincidimos en el panel como está conformado en este momento, que lo que pide el gobierno primero, claro, pues el oficialismo es una resolución, lo cual no tiene ningún efecto inmediato, y segundo, que podría reñirse, cualquier cosa que vaya más allá de la resolución con el marco constitucional actual, pues no, porque hay limitaciones en la Constitución para traer, digamos, tropas, sobre todo si es de forma permanente del extranjero. Hay acuerdos que de hecho la RC se ha opuesto, y ahí creo que discrepo con ustedes, con Estados Unidos y otros países para que haya, digamos, movimiento de agentes extranjeros o de la Armada Americana por nuestras aguas. Yo personalmente, ¿qué le digo? Yo quisiera que más bien tuviésemos una integración americana. Sería bueno que las flotas de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de los países centroamericanos, tengamos un despliegue en conjunto en las aguas de nuestros distintos países, operativos en conjunto para protegernos y para combatir el narcotráfico. Lamentablemente no se ha, creo que, ni conversado el tema, pero mi pregunta es, ¿dónde ustedes ponen la línea roja? ¿Ya? Porque más allá de que la resolución no sea apropiada, ¿hasta dónde ustedes aceptan cooperación internacional y dónde les parece que está mal? Es que no es la línea roja que ponemos nosotros, es lo que dice la Constitución. El problema es que aquí hemos normalizado violar las leyes y el presidente en este momento le está diciendo al país que depende de la Asamblea Nacional si ingresan o no tropas militares de otros países aquí. Y eso no es verdad. No alimentemos el relato mentiroso del presidente de la República, porque si eso es lo que él quisiera, a ver, no es por la Asamblea donde se tiene que iniciar. ¿Qué dice la Constitución? No, pero ya Él hay una debería, reforma en este parcial caso, en manos suyas.
Él tiene que, no, pero a ver, empezó mal, poniéndose primero los zapatos y después las medias. ¿Qué dice la misma ley? Tiene que pasar por un dictamen de Corte Constitucional. Es la Corte la que tiene que primero, pues, determinar los alcances de tal petición. ¿Quiénes son los países que quieren? Porque esa es otra cosa. Primero, lanzaron el panfleto mediático para decir que con esa resolución que la Asamblea aprobaría, daban paso a esto cuando ustedes saben perfectamente que así no funciona, porque constitucionalmente en este momento eso no se faculta. ¿Qué tiene que hacer? Vaya para la Corte Constitucional, si la Corte Constitucional le da viabilidad, pasa por la Asamblea Nacional. Ya sucedió algo similar. Es más, en este momento tenemos vigente un tratado con Estados Unidos, que lo volvió a rectificar Noboa. Eso no le han dicho al país. Entonces, eso no es real. Si el presidente de la República quisiera buscar apoyo con Estados Unidos, es cuestión de que se siente. El tema es que no sabemos si a Estados Unidos en este momento le interese venirle a resolver los problemas que Noboa no ha No, resuelto. no como él Es quiere que más, nos imaginemos, estoy de acuerdo también. recordemos que la Ya. misma delegada de los temas de seguridad de Estados Unidos dijo que no No quieren tenían bases, interés de así es. instalar bases militares ni de tener, digamos, un acuerdo militar con Ecuador. Entonces, habría que preguntarle al presidente cuáles son los países que han mostrado interés de cooperación. Preguntarle al presidente, esas tropas, ¿cuántos son? ¿En qué condiciones vienen? ¿Quién les va a cubrir la estadía? Porque, mire, yo entiendo que nosotros somos el patito feo de la región, que somos un país tan deficiente que nos miran mal, pero yo no sé si ningún país esté dispuesto a dejar de resolver sus problemas internos por venirle a dar haciendo el trabajo a un inepto que no ha hecho nada. Entonces, discúlpeme, con todo respeto, esto hay que poner los puntos sobre las IES. No le mientan a la gente, porque el cambio del orden del día es un panfleto que está utilizando o que quieren utilizarlo en medio de una campaña. Segundo, si ellos quisieran en este momento, porque ya pueden hacerlo ahora con Estados Unidos, porque el acuerdo fue ratificado por él. Esto lo firmó Lazo y él lo ratificó. Y ustedes se ¿Cuáles son opusieron. los demás países? Es La que mi pregunta es canciller ¿por qué se dijo opusieron? públicamente, recién vamos a salir a llamar, vamos a averiguar quién está interesado, quién quiere acoger a este huérfano que no hace nada en seguridad para ver cómo le ayudan. Perú tiene un problema similar al nuestro. Perú también está librando en este momento una lucha Y contra Colombia. la inseguridad en donde, es más, las condiciones son similares. Están cooptando niños, ellos también están en este momento en una discusión amplia sobre si se tiene o no que incrementar penas sobre los menores. Todo eso está pasando, o sea, el país vecino, el nuestro. ¿Van a venir a resolverle los problemas a Novoa? Esa es la pregunta. Yo creo que ese es el debate. No, no, de acuerdo, pero ya hay sobre la mesa, porque usted menciona de manera correcta que la vía es otra, pero ya pasó un primer filtro de la Corte y ha llegado a la Asamblea Nacional una propuesta, un proyecto de reforma parcial para modificar la Constitución y que se permita que tengamos bases extranjeras en el país. Que yo insisto, no solamente hay que verlo por el filtro de los Estados Unidos, que ellos mismos han dicho, usted tiene razón, que no están interesados en poner ninguna base, más allá de que nos guste o no la idea de que vengan los norteamericanos, ellos no quieren venir hasta ahora, pero también uno puede contemplar, por ejemplo, la opción de que tengamos, yo sueño con la integración, ¿ya? Fuerzas de tarea conjunta, sudamericanas, latinoamericanas, que cooperemos a ese nivel y quizá bases, operaciones, digamos, de otros países aquí, de la región. Sería interesante algún Es que día. tuvimos, esa cooperación existió. Parece que nos olvidamos que UNASUR, que no solamente era un club de amigos, como lo han querido malinterpretar, UNASUR era justamente ese espacio donde se tenía coordinación Pero no en cuajó. materia de Ya. seguridad. Y se lo digo por conocimiento de causa. Fui gobernadora de mi provincia y nosotros teníamos cooperación con nuestros países hermanos en materia de seguridad. Actuábamos de manera inmediata porque había una cooperación. Nadie niega, y más cuando hice una intervención pública, hablaba de eso. Por supuesto que es posible y necesario hacer una coordinación con las fiscalías, con las policías, con las unidades de inteligencia, porque eso permite trabajar coordinadamente para ser mucho más ágiles y efectivos a la hora de enfrentar el crimen organizado, que sí, ya actúa de manera transnacional. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa y que debería funcionar. Pero por eso le Pero pedir insisto, que ya está sobre la mesa tropas la reforma extranjeras, parcial. ¿Van a votar a favor o en pedir contra?
Es de que la eso reforma todavía que no ya se ha está. discutido. Entiendo que la comisión sigue No, tratando correcto, el pero cuando tema. digamos, cuando llegue al Pleno, ¿ya tiene una postura? ¿O por, dónde, o por lo menos una idea por la Mire, que se yo no inclinen? quiero, mire, el gobierno es súper hábil para generarnos discusiones mediáticas que no contribuyen a los temas estructurales del país y nos trae a discutir estos asuntos que en realidad no son los medulares. Los medulares es que a lo que va del año hasta febrero, todavía no termina febrero, ya estamos superando las 1080 muertes violentas. Si vamos en ese comportamiento, estamos hablando que están matando a una persona por hora. Y si continuamos con ese comportamiento, este va a ser el año más violento de la historia del país. Dos de las ciudades del Ecuador, estamos hablando de Guayaquil y Machala, están en el ranking de las ciudades más peligrosas del mundo. Y podemos seguir hablando y discutiendo mientras aquí estamos revisando si es que una base militar nos va a venir a disminuir los muertos. Si una base militar nos va a venir a dar haciendo lo que no ha hecho un presidente inepto. Pero, Disculpe que utilice este pero término, pero esto hay que pararlo, porque hay que direccionar el debate y hay que direccionar en realidad la conversación en donde en realidad los temas son urgentes e importantes. Que si se tiene que aprobar este tema, está todavía en discusión dentro de la Asamblea. En lo personal, como Paola Cabezas, creo que hay ejemplos regionales que en donde las bases militares no han terminado de resolver los problemas de los países vecinos. Hablemos de Colombia. Tiene aproximadamente 12 bases militares, siguen teniendo problemas graves con el narcotráfico, con el crimen organizado, y las bases militares no han sido capaces de solventar un problema que debe ser resuelto por los colombianos. Nosotros no nos negamos al acuerdo o al trabajo mancomunado con nuestros países hermanos, porque sabemos que el tema del narcotráfico actúa así, en redes, que es transnacional, que no solamente operan en el Ecuador, que tienen tentáculos en otros países. Y lo que debería funcionar es una coordinación con los demás países para poder hacer, por ejemplo, lo que se hizo con España. Pero recuerden que España tenía que estarle insistiendo al Ecuador que tenían ya identificados a unos narcos allá, pero Ecuador no hacía nada. ¿Se acuerda? Sí, sí, Entonces, salieron aquí hay que ver en justamente realidad el si día al del juicio Ecuador político le de la ministra. interesa Sí, dar me una acuerdo. lucha, así es. lo que deberíamos en este mente discutir, si al Ecuador le interesa dar una lucha real sin cuartel a la inseguridad. Pero, Porque cuando nombran a un ministro del Interior cuestionado, creo que eso habla mucho más de qué está haciendo el gobierno o qué no quiere hacer el gobierno o qué quiere dejar de hacer el gobierno para enfrentar el crimen organizado, porque creo que debemos empezar por eso, por nombrar gente proba y no cuestionada. pero asambleísta, parece que hace rato el presidente les está ganando el pulso en la imposición de los temas a discutir, porque es evidente que eso está haciendo desde temprano, se levanta, tuitea, saca un tema y nos olvidamos de los temas trascendentes e importantes en los cuales naufraga la República del Ecuador. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se han dejado imponer el debate de los temas que él propone? No, porque tienen obviamente personas que los amplifiquen. Mire, estamos aquí, ¿qué tiempo tenemos hablando? Y estamos hablando sobre los caprichos de un presidente que no ha resuelto los problemas estructurales del país. Habría que preguntarle o llamar a los asambleístas de gobierno y preguntarles qué ha pasado con el 3% del incremento del IVA, dónde están yendo esos recursos, porque la policía sigue viviendo casi en la indigencia. La infraestructura de seguridad sigue siendo obsoleta y los policías, al igual que los ciudadanos, también están viviendo condiciones muy difíciles. Habría que hacer eso. Yo creo que también, y no pretendo, por si acaso, mil disculpas, no creo que se malinterprete, pero creo que también medios como ustedes, que generan debate y construcción de opinión pública, deberían también ser mucho más críticos, porque esto no se trata de estrategias políticas que nos distraigan de lo importante y que caemos. Yo digo, si no existieran medios de comunicación que amplifiquen esto, seguramente estuviéramos hablando de lo importante y de lo urgente, y no de artilugios políticos que quieren ser utilizados para la campaña del presidente candidato. Pero Él es presidente ustedes lo todavía. amplifican Él en la es asamblea. presidente. ¿Perdón? Pero ustedes lo amplifican en la asamblea. Cada tema que él ha tocado No, lo amplifican en la no, asamblea. no. Es más, mire, tan poco interés le dimos al tema. A mí me hicieron una consulta saliendo justamente donde los medios de comunicación hacen base
Si querían tratarlo de cambio del orden del día, ya, listo, lo debatimos. Ya, ok, listo, murió. Pero todos sabemos que el cambio del orden del día no es vinculante, que el cambio del orden del día es un instrumento político, que el cambio del orden del día no va a resolver los problemas estructurales que tiene este país. Y en eso creo que tenemos que centrar nuestra discusión. Llamar la atención del presidente candidato que sigue mandando globos de ensayo y que no está haciendo absolutamente nada porque él es el presidente ahora. Los muertos que se han amplificado durante este año son muertos de su gobierno, de lo que no ha hecho su ministra, que bueno, por lo menos tomó una decisión inteligente de sacarla, pero ya tarde, cuando el Ecuador llora sus muertos por responsabilidad directa de una ministra que la Asamblea salvó y que ahora muchos de esos asambleístas ya no volvieron. Yo creo que el error que cometen los políticos es creer que este tipo de debates amplifican o en realidad se conectan con las necesidades que tiene la gente. La gente no es tonta. No sigan vendiendo humo porque la gente no es tonta. Y después salen a estigmatizar a los que no votan por ellos porque justamente no han hecho nada por la seguridad. Asambleísta. Irónico, Lo dejo allí. sí, irónico que haya sido presentado por Ferdinand Álvarez. Ahora vamos a hablar sobre este tema de Javier Lazo. No lo escucho, escucho bajito. ¿Me escucha? Asambleísta. ¿Escucha mejor? Allí está perfecto. A ver, un tema del micrófono, compañero Sebastián. Bueno, asambleísta. Hablemos del tema de Javier Lazo, que presentó Ya, una idea, otra vez. pero lo presentó un mismo asambleísta electo de Revolución Ciudadana. Si bien no es un tema de la bancada en sí, ni está parte de sus proyectos, pero simplemente es un tema que lo puso en la mesa un asambleísta electo. ¿Nos pudiera comentar si es un tema que se va a tocar a futuro o qué va detrás de este tipo de medida que quiere implementar? O sea, la pregunta es, ¿lo han discutido a la interna por lo menos como parte de la agenda o lo piensan discutir? Yo estoy preocupada de la inseguridad. Les juro que yo estoy preocupada y estamos preocupados de la inseguridad. Estamos preocupados de que este gobierno, por el tiempo que le queda, trate de hacer algo y que deje de vender humo y que solvente los problemas importantes. Y si no puede, bueno, ya sabemos que puede llegar un gobierno. A ver, entonces se la planteo así, asambleísta. Se han aprobado, se la planteo así, se han aprobado un montón de proyectos de ley. Hace poco salió la ley de derribo que por las limitaciones que también tenemos, no necesariamente incorrectas, no es realmente de derribo. No pueden derribar avionetas que no se reporten ni derribar avionetas de la droga, solo quienes pongan en peligro la vida de otras aeronaves, y es porque no podría justificarlo de otra forma, bajo el marco legal del país. Pero se han aprobado un montón de proyectos, cambios al COIP en la época del presidente Correa y de los presidentes que han venido después. ¿Qué más queda de aprobar? Se lo pregunto, digamos, su labor de asambleísta. ¿Necesitamos todavía cambios normativos? Si es que se le ocurre un cambio normativo, por favor díganos. Necesitamos gobierno. Gobierno. Pero Necesitamos entonces, gobierno. ya, la agenda de Y ustedes va a ser este bloque fiscalizar entonces. legislativo que ya fue electo por el pueblo ecuatoriano viabilizará las reformas que requiera la presidenta si así decide el pueblo ecuatoriano. Hay una reforma que en lo personal creo que es urgente. A ver. El gobierno de Lazo propuso poner un candado en el artículo, no sé si fue Lazo o Moreno, yo creo que fue Moreno si no me equivoco, en el artículo 137 que, digamos, bloqueaba la posibilidad que el presidente o presidenta de la República pueda hacer uso de los recursos de libre disponibilidad que se encuentran en las reservas internacionales. Esa reforma debe ser inmediata. El 21. Primero, porque creo que es de conocimiento público que tenemos cerca de 8.500 millones fuera, que están ganando nada de interés. Del encaje bancario, del IES, o sea, hay 700 millones que también hay economistas que dicen que es un poquito elevado de la cuenta corriente única, que se podrían movilizar y eso es, no hay que cambiar nada en teoría. Tú puedes mover eso como decisión del Ministerio de Finanzas. Pero mi pregunta es, ¿no podríamos en peligro tanto el dinero de los depositantes como los pasivos de los GAT y del IES al mover ese dinero? O prestar contra ese dinero, que es lo que dicen. Ya estos cucos los han vendido antes. Y mire, estos cucos lo han vendido antes y aquí definitivamente la economía se mueve de acuerdo a los intereses que
que tengan quienes nos gobiernan. Pues obviamente aquí tenemos esbirros del Fondo Monetario Internacional, que por qué no le dicen en realidad al país que los 3 puntitos que nos entucaron a todos están cumpliendo. Sí, fueron pedidos por ellos, eso es verdad. El Fondo Monetario Internacional. Y a Mónica Heller se le salió. Cumpliendo la deuda del fondo. Entonces, mire, aquí hay que pensar en gobernar de acuerdo a las necesidades que tenemos como país. Aquí no le pagan a las dializadoras. Aquí hay gente que se está muriendo porque no hay ya ni siquiera paracetamol en los hospitales. Un hospital de Portoviejo se estaba hundiendo, ahora que llueve, se estaba cayendo a pedazos el hospital porque no les han hecho mantenimiento. Como el presidente no anda por las vías de este país, yo sí, pues sabemos que están destrozadas. No han hecho una intervención en el mantenimiento vial de primer orden y de segundo orden. Este país se cae a pedazos. Entonces, si en realidad queremos, y eso creo que es lo correcto que debe hacer un presidente o una presidenta, es pensar en cómo solventar los problemas estructurales que tiene el país. Que no vamos a pagar la deuda, quien dijo que no. Somos un país que siempre ha honrado nuestras deudas, pero yo creo que si usted tiene a su madre enferma y usted tiene una plata ahorrada y usted tiene que priorizar entre salvar a su madre o pagar la hipoteca o pagar la deuda que tiene en el banco, usted va a decir, señores, reestructuremos la deuda, espérenme que mi madre es más importante. Pues bueno, para nosotros la patria es más importante, los ecuatorianos son los más importantes. Me quedo con algunas preguntas, asambleístas. Son las 9:31, 32 ya. Me quedo con la pica de seguir conversando con usted un tiempo. Ojalá podamos repetir esto. Voy a pronto. ir. A mí me encanta estar en el estudio de ustedes porque es muy lindo. Me encanta. Ya lo dije públicamente. Me encanta ese estudio. Hace friecito. Yo sí, demasiado. Cuando esté en Guayaquil, yo misma me tomaré la molestia de mandarles un mensajito y que me inviten y tomar un café con ustedes ahí. Con mucho gusto, asambleísta. Un buen día para usted y un feliz fin de semana en la medida de lo posible. RTP